Buenas tardes a todos, bienvenidos al canal, queridos amigos. El día de hoy es una alegría para mí porque quiero mostrarles esta impresionante planta que está pequeña, no deja de ser hermosa, que es una Beucarnea o pata de elefante. Pata de elefante es porque en un momento les voy a hacer un acercamiento. En la parte de abajo hay una bola donde guarda agua. Entonces por eso es que se asemeja a la pata de un elefante. Esta es una preciosa planta de interior. Ahora bien, em, no es tan fácil su cuidado realmente. Sin embargo, si se le da los cuidados que ella requiere, que ella exige, nos va a durar bastante tiempo. Pero tenemos que cuidarla muy bien para que no nos cause, para que no tengamos problemas con respecto a ella. Donde más le afecta es en el riego. Ahí es el mayor problema y una plaga que es la que a mí me afecta más, que se las voy a mencionar en un momento. Esta planta es originaria de México y pues qué les puedo decir de mi país, Guatemala. Esta planta ¿cómo se llama? En el exterior puede llegar a crecer aproximadamente unos 10 metros. Y les digo así porque aún estando en maceta puede crecer tan grande. Obviamente la maceta tiene que ser más grande, bastante grande. Ahora, si la tenemos interior, que es lo recomendable, va a crecer aproximadamente unos 2 metros. Y todo este follaje, estaríamos hablando que posiblemente tenga un diámetro de 1 metro. De hecho, fíjense que hay unas que estas hojas se entorchan. Aquí va, esta más o menos se está entorchando, esta también. Es que es una planta muy hermosa. Esta la tengo bastante tiempo, pero el problema con respecto a ella es de que su crecimiento es bastante lento. Entonces ahí es donde tenemos ese pequeño problema. Y porque es su crecimiento muy lento, eso nos lleva a que sea una planta muy cara. Y en algunos casos pues es difícil de encontrar. Fíjense que, como les dije, lo recomendable es tenerla en interior. Le gustan las temperaturas cálidas, no las heladas. Sin embargo, yo la tengo en un invernadero, en luz filtrada, porque en la sala de mi casa hay mucha iluminación, pero me percaté que no era lo que ella necesitaba, no era lo que ella quería. Entonces ahí es donde ya se me presentó el problema con respecto a que ahí no iba a crecer como yo espero que lo haga. Entonces, como les digo, con respecto a la luz, necesita mucha iluminación y puede recibir luz directa de sol, pero en la mañana. En de la tarde no. Aunque esto va a depender de dónde vivamos y dónde la vayamos a colocar. Entonces eso es donde tendríamos que experimentar al momento que la tengamos. Fíjese que con respecto a la maceta, esta maceta no es la adecuada, la que yo le tengo, sino que la que ella requiere, y yo no tengo ese tipo de maceta. Entonces la maceta que ella requiere es una especie de bol. Entonces esto lo que sería es una maceta baja, ancha, y eso va a ayudar a que las raíces eh, se extiendan de la manera correcta. Aquí en esta maceta donde la tengo no he tenido problemas, pero tendría que ser ese tipo de macetas la adecuada. El sustrato debe de ser muy poroso. Yo lo tengo con bastante carga orgánica. Entonces tiene que tener muy buen drenaje porque, como les comenté al principio, el mayor problema con ella es el riego. Entonces, cuando una planta empieza o está enferma,
es una llamada a todas las plagas y a los hongos. Entonces lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado con eso. Entonces, por ejemplo, yo a ella la riego una vez a la semana o cada 15, pero va a depender de la cantidad de calor que haya. Entonces, y generalmente a veces tardo de hecho, he llegado hasta regarla una vez al mes, porque prefiero tener ese problema, que se empiecen a debilitar las hojas, porque requiere agua, a que yo me pase de eso y tenga problemas con hongos en las raíces. Entonces ese es el problema, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con ella. Entonces el drenaje, sustrato poroso y el controlando mucho el riego. Ahora, se puede abonar, pero el abonado tiene que ser regular, ya que es exageradamente lento su crecimiento. El abono tendría que ser para plantas verdes y lo tendríamos que colocar más o menos inicio de primavera, finales de verano. Esta planta la tendríamos que trasplantar aproximadamente cada 2 años, o por lo menos cuando veamos que las raíces están saliendo por la maceta. Y al momento que hagamos el trasplante, la maceta tiene que ser no exageradamente grande, sino un poco más pequeña a la maceta anterior, porque tampoco queremos estresar a la planta, porque si le vamos a dar una maceta muy grande, entonces a ella le va a afectar. Fíjese que con respecto a la poda no necesita, porque de hecho lo hermoso de ella es esto, ¿verdad? Tienen que crecer bastante. Pero sí tenemos que quitar las hojas que estén amarillentas. Entonces lo que haríamos, se los voy a mostrar en un momento, en el acercamiento que les voy a hacer. La plaga con la cual yo he tenido que luchar realmente con respecto a ella es la cochinilla algodonosa. Y les voy a comentar, yo he probado bastantes remedios, tanto caseros como químicos, y no me ha funcionado, a excepción el jabón potásico. Es una maravilla. Y de hecho, el jabón potásico puede, por ejemplo, atacar el hongo, la negría, que es un hongo que que lo crea la mosca blanca. Entonces ¿cómo podríamos decir? Es un insecticida bastante completo, es ecológico. Ahora, el problema es que es muy caro, o puede ser muy caro, y no se encuentra en cualquier lado, pero yo utilizo ese para combatir a la cochinilla y otras plagas. Entonces ahorita les voy a hacer un acercamiento. Aquí es donde se coloca donde se forma la cochinilla, más o menos por acá más o menos ahí. Y como les comentaba, la manera de quitar las hojas, así como estas que están aquí, perdón, esta que está aquí, lo vamos a hacer para abajo, así. Voy a quitar esta, así es la manera de quitar las hojas, así. Entonces lo que vamos a hacer con eso es quitar todas las que ya estén amarillas, las que ya se han secado. Entonces es una planta muy hermosa, y como les digo, teniendo los cuidados, pues se ve increíble. Entonces gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias, y si Él lo permite les traeré nuevo contenido más adelante. Hasta luego, amigos.